Antes quería comentaros un poco lo que vamos a ver y sobre todo lo que no vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver una prueba de un sistema bastante sencillo, ¿vale? Es decir, el sistema de hecho no nos va a dar muy buen resultado, pero la idea es que lo veamos, que lo probamos y que veamos a ver qué tal podemos montar el backtest. O sea, no vamos a intentar hablar de cómo se hace un backtest o de cómo tiene que ser el sistema o si es mejor o peor. Simplemente vamos a intentar ver qué tal lo montamos usando Panda. Entonces, bueno, es un sistema bastante sencillo. Vamos a utilizar un solo activo y, como sabéis, bueno, se pueden hacer muchísimos tipos de sistemas. Podríamos tener otro de cartera, que de hecho estuvimos hablando de montar uno con el tema de Momentum, pero para empezar creo que es más sencillo un solo activo y con un sistema sencillito para que lo veamos claro. Vamos a ver tema de optimización del sistema, de los parámetros del sistema, pero no vamos a hacer nada complejo, ¿vale? No vamos a hacer una función automática de optimización ni nada. Lo que vamos a ver es un poco el inicio, que luego esto se puede ampliar tanto como queráis y cada uno adaptarlo a lo que necesite. Así que, si os parece, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Pues como siempre empezamos cargando los módulos que vamos a necesitar. Vamos a importar pandas, como siempre. Vamos a importar análisis, que es un pequeño módulo propio. Bueno, no llega a ser un módulo, es digamos una serie de funciones que vamos a utilizar. Y ha sido simplemente más por comodidad, por no tampoco utilizar demasiado código. Y son algunas funciones que nos van a servir para algunos cálculos de apoyo, ¿de acuerdo? NumPy, IterTools, que bueno, en esta primera parte, porque he dividido un poco en dos notebooks distintos, en esta primera parte no lo vamos a utilizar, lo puse pero luego lo quité para que lo viéramos un poco en plan didáctico, pero lo vamos a usar luego. Y también vamos a cargar Seaborn para graficar, ¿vale? Ya en el anterior webinar estuvimos viendo que usamos alguna cosa, además de Matplotlib, y hoy vamos a usar Seaborn porque tiene un módulo que ya lo vais a ver para el tema de mapas de calor, es que es súper cómodo. Por supuesto, vamos a cargar Matplotlib y el otro día estuvimos hablando del tema de los estilos, que os gustaba cómo se veían los gráficos. Pues básicamente esto es lo que hace la magia, ¿vale? El utilizar el estilo de ggplot. A los que venéis os habéis usado R, os sonará y os gustará, ¿vale? Bueno, esto porque estuve haciendo una prueba, pero al final no lo vamos a utilizar, ¿vale? El display y el markdown. Vamos a empezar, pues el otro día también estuvimos viendo cómo descargar desde Yahoo. Hoy vamos a usar Quandl, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo importamos, metemos la API key, que por cierto la he cambiado, no es la mía, o sea que no intentéis utilizarla. Y luego simplemente descargamos los datos de Apple. En este caso lo vamos a descargar desde el 2000 hasta junio de este año. ¿Vale? Para que, como son datos diarios, para que tengamos una muestra medianamente representativa. Y esto lo pongo aquí porque muchas veces hemos visto, para guardar los datos usamos el CSV, ¿vale? Que bueno, es cómodo, lo podemos abrir con otras aplicaciones y también se puede leer directamente, ¿vale? Pero es mucho más eficiente si solo vamos a utilizar Python, utilizar el formato, no sé cómo se pronuncia, Pickle, ¿vale? PKL para guardarlo. Simplemente, pues fijaros, con pandas hacemos un toPickle y para leerlo un read. O sea que bastante más rápido, sencillo y sobre todo no tiene, ya guarda la configuración del data frame o del panel o de lo que estéis usando de pandas, con lo cual no hay que luego que andar indicándole como en el CSV cuál es la cabecera, cuáles son las columnas, si queremos que
que nos pase los datos que parecen fechas y demás. Entonces, muy cómodo. Simplemente guardamos como PKL y leemos como PKL, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a los datos. A ver, vamos a hacerlo un poquito más pequeño porque si no, no me parece a mí que no nos cabe. Pues como podéis ver, vamos a leer los primeros datos. Lo que tenemos es lo de siempre, apertura, máximo, mínimo, cierre. Vamos a... Sí, ya te ha silenciado, Valentín. Vale. Seguimos. El volumen y una ventaja que tiene respecto a lo que estuvimos viendo el otro día de los datos de Yahoo es que además de tener los datos normales, los ajustados, no tenemos que calcularlo porque ya nos da tanto, no solo el cierre, como era en el caso de Yahoo, sino la apertura, máximo, mínimo y cierre, incluso volumen, ¿vale? Entonces, bueno, como solo vamos a necesitar los datos de ajustados, pues hacemos una pequeña línea donde aquí le decimos que coja las columnas que empiecen por ajustadas y que básicamente se quede con eso y que le quite al nombre las 5 primeras que son ajustadas, el punto y el primer espacio, ¿vale? Con lo cual, como veis, enseguida nos quedamos ya con los datos como nos interesa. Apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen, ¿vale? Pues para trabajar con el sistema vamos a coger una muestra, vamos a dejar algo sample, entonces vamos a coger hasta el 2016 y vamos a hacer una copia para no tocarle a los datos originales. Bueno, vamos a la definición del sistema. Como os digo, no nos vamos a complicar mucho la vida, ¿vale? Vamos a ver un sistema bastante sencillo que yo creo que es un poco como el hola mundo en programación, pues esto es el hola mundo en sistemas, que es el cruce de las medias, ¿no? He cogido, bueno, por coger algo, las medias de 20 y 60 periodos. Y si os acordáis del webinar anterior, ya estuvimos viendo cómo calcular una media. Son medias simples, ni siquiera son EMA, ¿vale? Entonces, pues nada, hacemos una ventana, un rolling de 20 y de 60 y le calculamos la media. Y la convertimos en columnas de nuestro data frame. Y lo que vamos a hacer es, pues cuando esté la de 20 por encima de la de 60, vamos a estar una posición a largo. Y cuando esté la de 20 por debajo de la de 60, entendemos que hay una tendencia bajista y vamos a estar en corto, ¿vale? Pues aquí es muy sencillo. He usado precisamente la cruce de media porque hacer este sistema simplemente restamos la media de 20, le restamos la de 60 y nos va a dar, si está positivo, es que la de 20 es mayor, está por encima, y si está negativo es menor, ¿vale? De ahí que vamos a definir una columna que vamos a llamar senal, porque no vamos a utilizar la ñ para evitar problemas. Y fijaros, npsyn de NumPy básicamente lo que nos dice es el signo. Es decir, si la diferencia es positiva, ahí va a poner un +1. Si la diferencia es negativa, va a poner -1. Y si diera la casualidad de que la diferencia de ambas fuera 0, es decir, que fuera justo en ese momento el cruce, pues ahí pondría 0, ¿vale? Entonces, como veis, la señal aquí es muy sencilla. Cuando la media está la de 20 por encima, vamos a tener un 1, un -1 cuando esté por debajo, ¿vale? Entonces, vamos a calcular cuál es la diferencia de los cierres. Usamos el cambio porcentual de los cierres para saber cuáles son los retornos, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues simplemente a esa diferencia de cierre la vamos a multiplicar por la señal de la casilla anterior, ¿vale? Y por último, vamos a definir una columna más que sería la de capital, ¿vale? Para ello, lo único que hacemos, cogemos los retornos porcentuales, le sumamos 1 y sacamos el producto acumulado. Bueno, para no ponerlo en base 1, para que se vea un poquito más claro, lo he puesto en base 100, que también podemos considerar que el capital que estamos invirtiendo son 100 unidades, ¿vale? Para que sea un poco más cómodo. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pregunta?
¿vale? Vamos a echarle un vistazo vamos a crear las columnas y le vamos a echar un vistazo. ¿Vale? Tenemos apertura, tenemos bueno, los datos de antes y veis que las nuevas columnas, espera un momentillo, vamos a correr esto para allá. Las nuevas columnas que se han creado, ¿vale? La media de 20, la media de 60, la diferencia, la señal, la diferencia de los cierres, los retornos y el capital, ¿vale? He escogido precisamente la fila de las 58 a la 100 porque, claro, fijaros, hasta que no tiene datos suficientes, hasta que no tiene 60 filas o 60 velas o 60 días, como queráis verlo, para calcular no vamos a tener la media de 60, por lo tanto no vamos a tener tampoco diferencia. Entonces, aunque vamos a ir calculando la diferencia de los cierres, ni hay capital, ni hay retorno, ni nada, ¿vale? Sin embargo, si os fijáis, en cuanto ya tenemos diferencia, que ya se pueden calcular las dos medias, aparece una señal, ¿vale? Pues en este caso podemos ver que la media de 20 está por encima de la de 60 y en señal ya nos ha puesto un 1, ¿vale? La diferencia del cierre sería esa, pero no hay todavía retornos. ¿Por qué? Porque ese día tenemos el dato y sería cuando compraríamos y hasta el día siguiente no sabríamos exactamente cuál es el retorno de esa posición, ¿vale? Entonces, por eso el retorno siempre va a ser la señal multiplicada por la diferencia de cierre del día siguiente. Una vez que digamos esa posición ya tenemos diferencia de cierre de una a otra. Y en este caso empezamos perdiendo algo y por lo tanto el capital que le hemos dicho que empezara con 100 pues ya es 97, ¿vale? Ok. Pues como veis el sistema es muy sencillo, ¿vale? Si vemos hacia abajo podéis ver cuando, por ejemplo, aquí cambia la diferencia de las medias, que efectivamente cambia la señal y bueno, entonces este retorno, como estamos en posición negativa, o sea, en posición en corto y en negativo, el retorno es negativo, pero nos genera a nosotros un retorno, la diferencia de cierre es negativa, pero nos genera un retorno positivo, ¿vale? Pues así hemos calculado para toda la serie. Y le vamos a echar un vistazo a ver qué tal. Bueno, esta sería simplemente el cierre de Apple desde el 2000 hasta el 2016 y como veis hemos graficado las dos medias simples que hemos utilizado para el cálculo. Y podéis ver ahí, aunque creo que se ve un poco pequeño desde aquí, pero bueno, podéis ver que se van cruzando y demás. Como este gráfico es un poco sencillo, aunque nos sirve para ver las cruces de las medias y demás, bueno, aquí he escrito un pequeño script que como lo vamos a reutilizar, cuando vayáis a hacer código que vayáis a usar o, por ejemplo, un gráfico que vayáis a hacer varias veces, pues siempre es más eficiente definir una función, ¿vale? En este caso, pues hemos definido una función a la que le vamos a pasar un data frame y le vamos a hacer una serie de cálculos, ¿vale? Le vamos a hacer una copia al data frame, esto es importante para no modificarlos, para no tener problemas, y lo que le vamos a calcular es el drawdown y vamos a graficarlo, ¿vale? Vamos a ver cómo quedaría. Le pasamos a la función el data frame que hemos visto y bueno, ahí tendríais el sistema. Podéis ver que en azul estamos graficando lo que sería el cierre de Apple, que sería la estrategia de comprar y mantener, ¿vale? Buy and hold. Y en rojo estaría la estrategia que hemos definido nosotros. Pues como veis, penita pena, ¿vale? No ha hecho gran cosa, sobre todo porque ya es difícil batir en el caso de Apple desde el 2010 ese buy and hold, ¿vale? Pero bueno, ahí lo estamos viendo. ¿Y qué más información nos da? Pues mira, aquí abajo en Drawdown estamos viendo en esta línea amarilla, espero que se vea bien, ¿vale?
sería el drawdown que hemos calculado para el precio, o sea, para el propio activo, ¿vale? Y este que veis en gris, relleno, sería el drawdown del sistema. Pues como veis se ha comportado bastante bien. Está en porcentual, ¿vale? Y luego, por último, aquí, bueno, estamos viendo la posición, es decir, si estamos comprados o estamos vendidos, si estamos a largo, estamos a corto, en función de los cruces que haya ido viendo, ¿vale? En este caso, como habéis visto, estamos todo el tiempo en el mercado. La exposición es del 100%, porque o estamos por encima, estamos por abajo, estamos comprados, estamos vendidos, pero estamos siempre en alguna posición, ¿vale? Pues, como veis, hemos montado un sistema bastante sencillo, básicamente pues definiendo, en este caso, los indicadores, porque este es un sistema basado en indicadores, cómo se comportan, cuál sería la posición que tomamos en base a esos indicadores. Hemos definido una señal y finalmente unos retornos y el producto acumulado de los retornos más uno sería el capital, ¿vale? Que es el que estamos aquí graficando. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Lo vais entendiendo hasta ahora? Creo que esta parte es sencilla, o todavía no nos hemos metido mucho en harina. Seguro además que la mayoría de vosotros ya habéis hecho algo similar, ¿no? Además, un ejemplo como este podéis encontrar fácilmente en internet de esta estrategia o de alguna otra, ¿vale? Sí, hay que intentar hacerlo más sencillo el código y eficiente, pero bueno. De todas formas, luego os pasaré también el notebook y os pasaré las funciones y demás, con lo cual si os gustan los gráficos, pues lo usáis, los podéis modificar, ya veremos cómo se pueden cambiar cosas y demás. Pero básicamente es eso, ¿no? Sí, lo de visual sobre todo es porque lo veamos un poco en el webinar, ¿no? Para que no veamos solo números, esto se ve un poquito más claro, pero en realidad lo importante al final, como sabéis, es que salgan los números y hacerlo medido. Pues bien, ahora lo que me gustaría es que pensarais un poco en el sistema que acabamos de hacer, porque si bien lo hemos hecho correctamente, hay un error en la lógica del sistema, ¿vale? Y es un error que además se da en muchos ejemplos sencillos como este y que a veces no nos damos cuenta, ¿vale? Es decir, el sistema está bien, tal como lo hemos calculado está bien, pero la propia lógica tiene un error. Entonces, a ver si alguno de vosotros sabéis cuál es el error que tiene la lógica del sistema y cómo podríamos subsanarlo. Sí, Luis, siempre está, en este caso siempre está en mercado. Luego vamos a ver un ejemplo en el que no lo está, ¿vale? Pero en este caso es un ejemplo sencillo y siempre está en el mercado. ¿Que a alguno se le ocurre cuál es el error? ¿El cero? No. No, es que en realidad no empieza en cero, ¿vale? Pero bueno, empieza en 100. Lo que pasa es que como el gráfico es un poco pequeño, pero no es ese el error. ¿Alguna otra idea? Es una tontería, ¿eh? Cuando lo penséis, y ya os digo, no es un error de que esté mal calculado o esté algo más, simplemente es que este sistema, tal como lo estamos planteando, tal como están, no se podría llevar a la realidad, ¿vale? Porque fijaros, cuando calculamos las medias, lo estamos haciendo sobre una ventana del cierre, de los precios de cierre. Y esa ventana, como veis, no lleva ningún shift, por lo tanto, estamos incluyendo el precio de cierre del propio día. Y estamos comprando, estamos haciendo nuestra entrada, porque estamos diciendo que nuestro retorno va a ser la diferencia de cierres, estamos usando ese mismo cierre como precio de compra o precio de entrada. Si conocemos el precio de cierre, el mercado ya está cerrado, es decir, no vamos a poder comprar a ese precio, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, simplemente que en la realidad no podríamos hacer exactamente eso. Entonces,
hay dos formas de solucionarla. Una es mantener el sistema tal como está, y si algún día esto se llevara al mercado, si se llevara real, pues tendríamos que, no sé, por ejemplo, calcular las medias. Sí, perdona, no había visto aquí que había escrito, que a veces no me corre Jesús, había puesto filtración de futuro. Sí, es una filtración, un sesgo del futuro. Efectivamente. Entonces, bueno, pues como decía, no podemos saber el precio de cierre y comprar a la vez, ¿vale? No, sí, el -1 a futuro, pero aquí el retorno estamos usando el del día siguiente, eso es correcto. Simplemente es que estamos usando el precio de cierre para calcular y a la vez lo estamos usando como inicio o precio de compra, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, pues una opción podría ser, por ejemplo, calcular la media, usar un falso precio de cierre y calcular 5 minutos, efectivamente, JR, eso es lo que estaba diciendo, meterlo 5 minutos antes del cierre. Otra opción, que imaginaros que para un sistema diario que no queremos estar pendiente o incluso no queremos programar, otra opción, pues podría ser utilizar la diferencia de aperturas. Es decir, pondríamos nuestra orden de compra una vez cerrado el mercado para que se ejecute a precio de mercado a la hora en el Open. Exactamente, Javier lo estaba diciendo, en el Open de la barra siguiente. Muy bien. Exactamente. Pues aquí vamos a suponer eso, ¿vale? Que efectivamente calculamos las medias a cierre y nuestros retornos van a ser la diferencia de los precios de apertura, porque vamos a comprar y vamos a cerrar siempre en apertura, ¿vale? Poniendo las órdenes. Esto nos permitiría, pues, por ejemplo, utilizar este sistema sin incluso automatizarlo, sino por las tardes o por las noches, con el mercado cerrado, tranquilamente meter la orden para el día siguiente, ¿no? Pues vamos a ver qué tal. Hacemos el cálculo y, bueno, como podéis ver, tampoco afecta demasiado al sistema, sigue siendo igual de malo. Sí, Valentín, tenía puesto un shift, pero el shift que tengo puesto, si te fijas, a ver, es para los retornos, ¿vale? Es decir, porque claro, la diferencia, si metemos el precio de compra por la mañana, hasta el día siguiente no vamos a saber, también contra el precio de compra no vamos a saber cuál es el retorno que hemos tenido. Por eso tenemos que meterle un shift. Es decir, tenemos que adelantar una barra, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño análisis de qué tal es el sistema. Ya hemos visto que en realidad no es muy bueno viendo la gráfica, no tendríamos que ver mucho más, pero podemos calcular fácilmente cuál es el beneficio bruto, simplemente restando el capital inicial, o sea, el final del inicial. Y vamos a calcularle también cuál es el retorno, o sea, la rentabilidad anual. Anualizada es el 1,85. Como veis, nada bueno. Y aquí una pequeña función que tengo aparte que nos calcula cuál es el drawdown máximo. En este caso, fijaros que es un 91%, que es bastante grande. Y la fecha de inicio y final. Pues se tira en drawdown pues, prácticamente desde que empieza en el 2000, en junio, hasta el 2009, casi a finales del 2009. ¿Vale? Y por último vamos a calcularle el chart, que sería el 0,19, sí, menos de una piedra. Pero vamos, hubiera sido mucho mejor haberte quedado con las acciones de Apple directamente. Además, ten en cuenta que aquí estamos haciendo una simulación muy sencilla y una cosa que de momento no hemos incluido son las comisiones, ¿vale? Es decir, seguramente si le metiéramos comisiones ya se terminaba de ir al traste. Pero bueno, el sistema, como veis, un sistema sencillo como este es bastante simple. Si volvemos a lo que hemos hecho al principio, ¿dónde está? Aquí. Lo hemos hecho todo a base de calcular columnas y no hemos utilizado ningún for, ¿vale? Es decir, no hemos hecho ningún bucle. Entonces, esa es la diferencia entre
entre un backtest vectorizado y un backtest que fuera por eventos, ¿vale? Muchos programas lo que hacen es que efectivamente cargan la serie de precios y con las condiciones de compra, venta y demás que le hayamos dado, va iterando sobre las velas o las barras y va ejecutando las órdenes que le hemos dado para cada una de ellas. Es decir, haría un bucle al fin y al cabo, un bucle que tendría la misma longitud que tiene la serie de precios que hemos metido. Entonces, el vectorizado, como os dais cuenta, vamos a volver a calcular. Veis que es súper rápido, es decir, calcula muy, muy rápido porque está utilizando cálculo vectorizado de matrices y de vectores, ¿vale? Entonces, la ventaja que nos da Pandas, porque todo esto que hemos hecho se podría hacer con matrices sencillas, es decir, con matemáticas puras, ¿no? Definiendo matrices y vectores y haciéndolo. Pero la ventaja de Pandas es que prácticamente todo eso ya está en el sistema y simplemente tenemos que conocer las funciones y saber utilizarlas, como en este caso que hemos visto que es bastante sencillo, para definir un sistema sin tener que utilizar un bucle, ¿vale? El cálculo vectorizado tiene como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? La ventaja, pues básicamente la que estamos viendo, velocidad. En este caso hemos hecho un solo cálculo y bueno, casi que nos daría igual. Pero cuando estamos optimizando, cuando estamos haciendo muchas pruebas, pues el tiempo sí es importante, ¿no? Y en este caso, el vectorizado, ahora vamos a hacer la optimización, lo vais a ver, va muy rápido, va muy rápido. Desventaja, pues bueno, que en este caso el sistema es muy sencillo, luego lo vamos a complicar un poquito más, pero no vamos a hacer nada muy complicado para no meternos en Honduras, pero a veces es complicado hacer todo el cálculo vectorizado, porque no siempre es fácil, teniendo en cuenta y sobre todo la gestión monetaria es compleja, hay que pensar, hay que programar, hay que saber cómo hacerlo, pero se puede hacer la mayoría de los casos. Hay algunos casos que, sobre todo en el tema de propagación, que a veces no queda más remedio que usar algún tipo de bucle, pero siempre hay que intentar reducirlo al mínimo, ¿vale? Por el tema que estamos viendo de la velocidad. ¿Desventajas que tiene? Pues que aparte de que, como hemos dicho, es complicado, también es fácil equivocarse. Es decir, un error es mucho más difícil de apreciar cuando estamos haciendo este tipo de cálculos que cuando es en un bucle, que la lógica es bastante más sencilla, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de probar y ir viendo, por ejemplo, y cambiando y como tenemos todos los datos, la tabla se puede auditar. Me está preguntando Aitor que el tema del momentum, que estuvimos hablando en el grupo de hacer un backtest, pero de una cartera de valores, usando el momentum y con un rebalanceo. Pues sí, lo he hecho, ¿vale? Tengo hecho el backtest utilizando los 500 valores del SP con rebalanceo semanal y tiene buena pinta. Lo que pasa es que después de haberlo hecho me pareció muy complejo para un primer acercamiento al tema del backtest. Sí, igual, con tabla. Sí, está igual. Lo que pasa es que tú ten en cuenta que aquí estamos cargando los datos de apertura, cierre mínimo y máximo de un solo activo. Y ahí tenemos que calcular, hacer cálculos sobre 500, ¿vale? Y luego ir seleccionando y demás. Y sí, se puede hacer vectorizado, ¿vale? O sea, es más complejo, le tuve que dar bastante vuelta, pero se puede, de hecho está hecho. Si hay interés, quizás pues más adelante, cuando lo tenga un poquito más afilado, podemos hacer otro. No, lo que pasa es que me dice que saldría humo de la cabeza. No, lo que pasa es que como digo, es fácil cometer errores. Entonces, pues bueno, tienes que, de hecho, cometí un par de ellos y luego tuve que ir afinándolo y quiero revisarlo bien y luego, bueno, comentarlo y demás porque lo tengo un poco en sucio y cuando os lo presento en un webinar, normalmente intento
intento que esté lo más clarito posible, ¿vale? Entonces, pues sí, se puede hacer perfectamente un backtest de cartera con muchos activos, ¿vale? Pero hoy solo vamos a ver uno, no nos vamos a complicar, como vamos, hoy el sistema ya os digo, es muy sencillito, luego lo vamos a complicar un poquito más, pero no demasiado. Y, y más que nada lo que quiero que veáis es un poco la dinámica que hay que seguir. Al fin y al cabo todo es lo mismo, es ir calculando columnas, que serían vectores o partes de la matriz, y los definiendo y utilizar, como vamos a ver luego, algún tipo de condición que nos sirva para definir sobre todo cuál es la posición o qué activos tenemos comprados o vendidos en un momento determinado, ¿no? Y cómo se relaciona. En este caso, pues la señal habéis visto que es súper simple, simplemente la diferencia, el signo de la diferencia entre las dos medias. Que podríamos haberlo hecho de otra forma, es decir, tú puedes poner, definir un cruce, oye, cuando la media sea mayor que, pero a veces una operación matemática, como es extraerle el signo a una recta, nos sirve ya para definir una señal o lo que sea, ¿no? Y en este caso, pues luego nos va a servir para que cuanto más sencillo sea el cálculo, más rápido vamos a ir luego en la optimización, ¿vale? Y bueno, estoy un poco mosqueado porque como os dije lo tenía montado en Linux y lo he tenido que cambiar a Windows y estaba haciendo pruebas y una de las cosas es que en Windows me va más lento. No una barbaridad, pero va más lento. Entonces estaba, aunque ahora lo veáis que va a una velocidad, si está el sistema optimizado, como es el caso del Linux que uso, veréis que todavía va más rápido. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar si os parece y vamos a pasar a la siguiente etapa que sería la optimización del sistema, ¿vale? Porque hemos visto que con estos parámetros que hemos elegido al inicio, 20-60, los resultados no son muy allá. Vamos a darle un voto de confianza al sistema y vamos a intentar buscar parámetros distintos que nos permitan mejorar los resultados, ¿vale? Y para eso vamos a hacer un backtest. Como he dicho, incluso el backtest que va, o sea, la optimización que vamos a hacer ahora se puede hacer mejor, ¿vale? Pero lo he hecho un poco sencilla para que sea entendible y podamos verla. Luego lo vamos a complicar un poquito más, pero no tampoco demasiado. Pues comenzamos. Lo que hacemos de nuevo, coger los datos, lo que pasa es que ahora le vamos a cambiar el nombre para mantener los anteriores y le vamos a llamar OP-Data de optimización. Pero vamos a coger los mismos datos, los originales hasta el 2016. Y vamos a calcular ya dos columnas, como son la diferencia de cierre y la diferencia de apertura, porque al hacerlo así y no meterlo dentro del backtest, lo calculamos solo una vez y la diferencia de cierre y la diferencia de apertura es común para todas las pruebas que vayamos a hacer con este sistema, con estos datos. Entonces, esto también es importante si vais a hacer un backtest. Todo lo que sea un cálculo que sea siempre el mismo resultado, independientemente de los parámetros, sacarlo de la función que vamos a definir ahora del sistema, porque os vais a evitar que se vuelva a calcular. Entonces, pues en este caso, como os digo, vamos a calcular ahora la diferencia del cierre y la diferencia de apertura. Y vamos a definir una función que es básicamente lo mismo que hemos hecho antes, pero del sistema, dejando como parámetros, en este caso, los dos periodos, el periodo rápido y el periodo lento, lo que antes sería el 20 y 60. ¿Vale? Le vamos a pasar a esta función que vamos a llamar estrategia de media, el data frame, vamos a pasarle el periodo rápido y el periodo lento, nada más de momento. Vamos a hacer una copia del data frame para mantenerle el original intacto, ¿vale? Y le vamos a llamar STR, estrategia, le hemos reducido un poquito, ¿vale? Y ahora lo que vamos a calcular, pues igual que antes, son las distintas columnas que vamos a necesitar. Vamos a calcular las dos medias. En este caso, el nombre va a variar en función del periodo rápido o periodo lento. Pues la definimos así para que las columnas tengan cada una su nombre. Pero si veis, el cálculo es el mismo. La ventana rodante
cada una con su parámetro rápido y parámetro lento, ¿vale? Hacemos lo mismo, calculamos la diferencia de las medias, calculamos la señal, ¿vale? Aquí he usado otro cálculo distinto, ¿vale? Para que veáis que muchas veces se puede hacer lo mismo de distintas formas. Antes usamos NumPy para sacar el signo, pero si no queréis usar, pues siempre hay alguna fórmula o alguna matemática, alguna forma de sacarlo. En este caso, pues dividiendo el número sobre sí mismo, el valor absoluto de sí mismo, vais a tener el signo, ¿vale? Continuamos. La posición, que vimos que era la señal, pero en este caso lo vamos a avanzar 1. Bueno, esto sí, vamos a verlo ahora. Por el tema de, que no lo comentaba antes, en este caso vamos a diferenciar, que antes no definimos posición, hicimos directamente sobre la señal. Vamos a definir la señal por una parte y la posición y los retornos por otra, ¿vale? La señal nos la daría, imaginaros que el lunes, la señal nos la daría el lunes al cierre del mercado, con lo cual meteríamos la orden y el valor se compraría, vamos a suponer que es comprado, el martes por la mañana. Durante todo el martes mantendríamos la posición, ¿vale? Por eso es la posición es la misma de la señal, pero al día siguiente, porque compramos por la mañana, y hasta que no está el cierre, que tenemos los datos, nos volvemos a calcular la media y no sabemos si vamos a mantener esa posición al día siguiente o no, ¿vale? Con lo cual, si veis, calculamos el retorno con el cierre del día siguiente. Es decir, en los retornos, si hacemos las compras y las ventas en la apertura, son la posición, que ya va un día, multiplicada por la diferencia de apertura desde ese día con el anterior, ¿vale? Luego, ¿lo entendéis? Esta parte, si no volvemos atrás y lo repasáis. Lo repasamos con la tabla que hemos hecho antes. ¿Ok? Vale. Sí, pero bueno, no me he explicado a lo mejor bien. Dice Javier, el día siguiente sería shift -1. Sí, el día -1 cuando quieres coger un día, el día siguiente, no, pero la posición la calculamos con respecto al día anterior. Es decir, la señal la tiene un día, al día siguiente tienes que coger la señal del día anterior y el retorno sería, porque estamos calculando, ten en cuenta que estamos calculando las diferencias de apertura, no la diferencia de cierre, ¿vale? Bueno, pues continuamos. Vamos a definir, porque claro, antes nos bastaba con sacar la tabla y luego hacerle una serie, sacar el gráfico y hacer una serie de cálculos o calcular unos ratios para ver qué tal le había ido, ¿vale? Pero en este caso vamos a necesitar recopilar información de cada uno de ellos y guardarlas para luego compararla, ¿vale? Entonces, vamos a definir para cada backtest que hagamos con una serie de parámetros ya definidos, vamos a definir un diccionario que vamos a llamar resultados, ¿vale? Y los resultados los que vamos a ir metiendo es la información que queramos sacar de ese backtest. Aquí luego, cuando hacéis un backtest, podéis recopilar y sacar toda la información que entendáis que os va a hacer falta luego para analizarlo. Se puede hacer a posteriori, pero tenéis que volver a hacer un bucle o a iterar sobre todos los backtests que habéis hecho. Entonces, es mucho más eficiente, aunque se tarda un poco más en la primer cálculo, en meter aquí los cálculos que vais a hacer. Ahora bien, si hay algún cálculo que queréis hacer luego sobre no todos, sino sobre algunos, los que os parezcan más interesantes y demás, entonces sí es mejor dejarlo aparte, para que cuando hagamos la optimización no tarde mucho. Siempre puedes volver luego, si solo son sobre unos cuantos que veas más interesantes o más prometedores, hacerlo aparte, ¿vale? En este caso, pues bueno, vamos a calcular, como digo, vamos a hacer un resultado, le vamos a pasar al resultado cuál es los parámetros que hemos pasado, le hemos puesto rápida y lenta, le vamos a decir que en ese guarde los periodos rápido y lento. Luego vamos a calcular el beneficio bruto, ¿vale? Le vamos a calcular también los retornos anualizados, el char
vamos a calcular el máximo drawdown, ¿vale? Y vamos a sacar también el número de trades, el número de operaciones, de veces que están comprado o vendido. No me voy a parar mucho en la fórmula, si queréis verla, bueno, luego cuando veáis el notebook la repasamos y la veis y demás, ¿vale? Es especialmente interesante y muy fácil con pandas, por ejemplo, con esta, fijaros, con esta formulita sencilla, se calculan rápidamente el drawdown de un sistema. Entonces, como veis, a veces pues es bastante fácil con Panda, sin mucho código, calcular datos que necesitamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ejecutar y ahora vamos a ver cuáles son los parámetros que le vamos a pasar. Ya hemos definido nuestra función. Ah, bueno, por último, perdón. Le vamos a decir que una vez que ejecute la función, nos devuelva como resultado el data frame con todas estas columnas nuevas que le hemos calculado, con el capital y demás, y luego un resumen que serían estos resultados, que es el diccionario con los resultados, ¿vale? Luego vamos a ver por qué lo hacemos así, porque esto se podría calcular también como columnas del propio data frame, pero es menos eficiente, luego ahora lo vamos a ver, ¿vale? ¿Habéis entendido el tema de la función del sistema? ¿Queréis que repasemos alguna cosa? Bueno, he aprovechado para beber un poco de agua, me tenía seco. Continuamos, ¿vale? Pues ¿puedo convertirme en presentador? ¿Quién eres? Es que no me sale tu nombre. Vale, creí que querías comentar alguna cosa. Vale. Continuamos entonces, ¿vale? Pues, como hemos dicho, le tenemos que pasar dos parámetros a la función del sistema, que serían en los periodos rápidos y el periodo lento, ¿vale? Para hacerlo, lo más sencillo es, si vamos a hacer una serie, podríamos definir una lista, por ejemplo, y meter todos los valores que queremos probar. Sobre todo si queremos probar valores discretos, o sea, concretos y sueltos y demás. Pero lo más sencillo es que vamos a utilizar una técnica de rejilla, vamos a hacer fuerza bruta, ¿vale? Entonces, vamos a probar los periodos rápidos desde 5 periodos hasta 160 y el lento vamos a probar desde 20 hasta 210. Pero para no hacer una burrada, para tampoco vamos a hacer lo vamos a hacer de 5 en 5, es decir, vamos a probar el 5, el 10, el 15, el 20 y demás, ¿vale? Y lo mismo con el lento, de 5 en 5. Una técnica que puede ser interesante y se suele utilizar es, pues bueno, ponéis una granulidad grande, ponéis 5 o 10, en este caso, o otro, y luego siempre podéis luego volver a hacer otro backtest, o sea, otra optimización en la parte donde veis que los resultados son más prometedores, pues por ejemplo, de uno en uno, probando todos, ¿no? Para optimizar y demás. Pero es mejor, es más eficiente ir probando pues de 5 en 5, de 10 en 10 y luego ir ajustando. En este caso lo vamos a hacer así, ¿vale? Entonces vamos a definir dos rangos, uno que va desde el 5 hasta el 160 contando el paso sería 5, contando de 5 en 5, y el otro de 20 hasta 210 de 5 en 5. Vale. Y finalmente, aquí no nos ha quedado más remedio que utilizar un bucle, ¿vale? Intentamos evitarlo, pero bueno, algunos hay que utilizar. Posiblemente hay una forma, tendría que calentarme la cabeza y verlo, de evitar este bucle utilizando multiíndice, ¿vale? Y seguramente aceleraríamos algo el proceso. Pero los multiíndices son un poquito complejos y hay que tener un dominio de Panda un poquito más avanzado y no he querido meterlo en este ejemplo. O sea que vamos a hacer un bucle, o mejor dicho, dos bucles, porque sería
serían bucles anidados. Y lo primero que vamos a hacer es definir dos diccionarios, que en este caso, bueno, le hemos llamado colección y resultados, ¿vale? Y lo vamos a definir como vacíos. Y luego vamos a hacer un for en el que vamos a iterar sobre todo este rango que hemos definido antes de periodos rápidos y luego dentro vamos a hacer otro que itere sobre el periodo lento, ¿vale? Eso lo que nos va a ir dando es todos los pares posibles de periodos rápido y lento, ¿vale? Lo he hecho así para que lo veáis claro. Luego, cuando compliquemos un poquito más el sistema, lo vamos a hacer de otra forma, que es más eficiente, porque, bueno, esto está sencillo cuando tienes simplemente dos parámetros, pero cuando subes el número de parámetros te puedes encontrar con 5, 10 o yo qué sé, el número de parámetros que tenga de bucles anidados y no es muy eficiente, ¿vale? Pero de momento no sirve. Entonces, definimos eso y lo primero que ponemos una condición y es que decimos que bueno, como fijaros, como puede darse el caso de que el periodo rápido sea 50 y el lento sea 20, cuando empecemos a cruzarle, no estaría bien. Entonces, bueno, eso le decimos que si el periodo lento es menor o igual que el periodo rápido, que se lo salte, que continúe con el bucle y pase al siguiente, ¿vale? Y luego lo que ya hacemos es una llamada a la función de estrategia, que hemos llamado estrategia media, que hemos definido antes, donde le vamos a pasar el data frame de la data, de OpData, el periodo rápido que estemos viendo en ese momento en el bucle y el periodo lento. Y como nos va a devolver dos valores, ¿vale? Un data frame y un diccionario, los vamos a recoger, le hemos puesto el mismo nombre, en ESTR y en resultados, ¿vale? Es decir, que le vamos a ir pasando a esta función que hemos visto antes, le vamos a ir pasando todos y cada una de las combinaciones posibles de esos parámetros para que las pruebe y luego nos devuelva los resultados. Y esos resultados, ¿vale? Los vamos a ir guardando. Entonces vamos a definirle un nombre para que luego podamos encontrarlo fácilmente y le vamos a llamar estrategia y le vamos a poner como nombre luego el periodo rápido y el lento para identificarlo fácilmente. Y lo que son el data frame con las columnas calculadas lo vamos a pasar al diccionario colección y los resultados de esa estrategia en concreto lo vamos a pasar al diccionario resultados. Con lo cual, cuando termine el bucle, lo que vamos a tener es dos diccionarios, uno llamado colección y otro resultado, que van a almacenar, por un lado, los data frame con todos los datos del sistema y el otro los resultados resumidos que nos interesan, ¿vale? ¿Habéis entendido esta parte? ¿Todo bien? ¿Vale? Me da un aviso por ahí. Bueno, le hemos puesto aquí el operador mágico time del Jupyter para que nos diga, cuando termine la celda, nos diga lo que ha tardado en calcularla, ¿vale? Pues bueno, los Bastet nos lo ha hecho en 8,97 segundos, ¿vale? Hemos hecho 772 Bastés sobre una serie de muestras de 4.277, ¿vale? Pues lo he calculado y creo que sale aproximadamente a algo menos de 9 milisegundos por Bastés, ¿vale? No es una muestra especialmente larga, son 4.000 y pico, pero bueno, hemos hecho 772 Bastés. Entonces, como veis, esta es la gran ventaja que os comentaba antes para el tema de los Bastés vectorizados. Velocidad, es decir, estamos haciendo un Bastet pues con 8 milisegundos. Luego vamos a ver que vamos a complicar un poco más el sistema y los resultados que le pedimos al sistema y ese tiempo va a ser un poco superior, pero va a seguir siendo bastante aceptable, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Parece rápido? ¿Parece lento? ¿Parece aceptable?
Sí, 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 Jesús, que le parece muy rápido. Bueno, efectivamente. Es muy rápido. Python, a pesar de no ser un sistema, un lenguaje, perdón, especialmente rápido al ser interpretado, pero sigue siendo bastante rápido. Sobre todo porque bueno, pandas, casi todo, aunque aquí usamos Python, pero mucho de lo que corre pandas bajo la superficie es C, ¿vale? De hecho, se pueden escribir módulos personalizados de C para correrlos con pandas. Entonces, utiliza por una parte NumPy, que utiliza el cálculo vectorizado, utiliza C y entonces pues la verdad es que va muy rápido, ¿vale? Aún así, si nos interesa la velocidad, todavía hay formas de acelerarlos más, ¿vale? Podemos utilizar Numba si las series son de datos y los data frames son muy grandes. Estamos haciendo intradía, por ejemplo, y tenemos que a veces lo he hecho con datas de 2 millones y demás. Pues podemos usar un módulo que se llama Dask, ¿vale? También para paralelizar los cálculos digamos que divide en trozos ese data frame y acelera los cálculos. Es decir, que tenemos formas de hacer que vaya más rápido. Un momentito, creo que hay alguien con el micro encendido. Él viene de Caracas, él se mudó de Caracas, dice que no se puede estar Caracas, que Caracas está insoportable, que prefiere venirse a la Ya, listo. Vale, entonces, como os digo, esta es la gran ventaja que tenemos con los cálculos vectorizados, que podemos, una vez que tenemos las herramientas y que conocemos Panda, podemos hacer un prototipo del sistema con bastante poco código. Si veis mucho, el código que hemos escrito para el sistema es es cierto que es un código, o sea, que es un sistema sencillo, pero que no hemos escrito demasiado código, lo hemos probado y ha corrido rápido, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poco el resultado de lo que hemos hecho, ¿vale? Como hemos dicho, tenemos un diccionario que se llama resultado, donde hemos pasado el resultado. Pero en vez de utilizar un diccionario, vamos a usar un data frame que es mucho más cómodo de verlo y de manejarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo a un data frame y vamos a hacer un transpose, lo vamos a transponer para que sea más cómodo de ver y vamos a ver los 25, por ejemplo, 25 de ellos, ¿vale? Entonces veis que, como hemos dicho antes, a cada estrategia le hemos dado el nombre que lleva los dos parámetros, el periodo rápido y lento. Aquí está donde está calculado para cada uno el beneficio bruto, la rentabilidad anualizada. Bueno, esto al cambiarlo de Windows, algo del módulo he debido cambiar o algo porque me lo tiene desordenado, ¿vale? Intentaré cuando os pase el notebook que no haya este problema y que las columnas vayan en su orden porque debería ir primero rápida, luego lenta y demás, pero bueno. ¿Vale? Aquí tenemos el máximo drawdown que está en tantos por uno. El número de trades, que vemos que hay algunos con más y otros con menos. El máximo drawdown de este que nos está enseñando es bastante alto, ¿vale? La rápida y el chart que le ha calculado. Vemos que los char hay algunos mayores que uno, pero con drawdown bastante altos. Pues bueno, lo que pasa es que aquí hemos sacado 25 y hemos calculado 772. Podríamos echarle un vistazo a la 772, pero no es la idea, ¿no? Entonces, fijaros que una de las ventajas que nos da también trabajar con Panda es que luego con esos datos podemos manejarlo y visualizarlo como a nosotros nos interesa, ¿no? Pues en este caso, clasificación es el data frame donde está este resumen, ¿vale? Y lo que le estamos diciendo aquí es que nos dé la columna de beneficio bruto, que nos la ordene por valores y de forma ascendente no, es decir, que descendente, es decir, que nos dé lo de mayor a menor. Y que nos dé los 10 primeros. Hit 10, ¿vale? Simplemente lo he convertido, el resultado sería una serie, pero la he convertido en un data frame simplemente para que la veamos mejor, para que se quede más bonita, ¿vale? Porque si le quitamos esto, que es en realidad lo que nos interesa, se queda sin que también nos puede valer, ¿vale? Pero así lo vemos mejor.
Entonces estamos viendo, digamos, cuáles serían las 10 mejores estrategias, las 10 mejores combinaciones que nos han dado un beneficio bruto, el mejor beneficio bruto. Podemos hacer lo mismo exactamente con el chart, las mejores, ¿vale? Ya estamos viendo que más o menos coinciden. Y podemos ver también las que tienen menor drawdown, ¿vale? Aquí vemos que no coincide, pero bueno, podemos intentar buscar algún tipo de estrategia, si por ejemplo son los dos datos que nos interesaría, que tenga un buen chart y poco drawdown, por ejemplo. Vale, bueno, poco, un 50% no es precisamente poco, pero bueno. Esto mismo, hay muchas formas de visualizarlo. Si nos gustan más los gráficos, ¿vale? Pues podemos sacar el beneficio bruto, por ejemplo, en barras. ¿Veis? Fijaros. Lo que pasa es que, claro, tenemos 700 y pico barras y ahí se ve poco. Pero podemos decirle que nos enseñe, por ejemplo, simplemente las 25 mejores, ¿no? Y ahí lo tendríamos más claro. Aquí tenemos el nombre de la estrategia y hasta dónde llega. Entonces, bueno, esto es básicamente lo mismo que hemos sacado aquí de beneficio bruto, pero más bonito, con barras. También podemos ver las peores si nos interesa, ¿vale? Entonces, como decía, esta es una ventaja de trabajar con Python y trabajar con Pandas en este caso, ¿no? Y es que en una plataforma podemos hacer análisis y demás, pero aquí podemos verlos tal como a nosotros nos interesa y adaptarlo y ponerlo un poco a nuestro grupo, a nuestro gusto, ¿no? Y con los datos que tenemos podemos sacar datos nuevos. Por ejemplo, podemos sacar el beneficio bruto, el beneficio bruto medio por trade, simplemente dividiendo el beneficio bruto entre el número de trades. De nuevo vemos que son muchísimos, que no se ven bien, pues también le podemos decir que nos enseñen, en este caso, los 25 primeros, ¿no? Ok. Esa es una forma de verla. Otra forma de verla, bastante típico, es visualizarlo como un mapa de calor. Lo que pasa es que los mapas de calor podemos verlos con casos como este, es decir, cuando tenemos solo dos parámetros, porque al ser un plano, lo que vamos a hacer es, en un lado, ponerla rápida, en otro la lenta, y ver el máximo drawdown. Aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, ahí podemos ver que, digamos, lo más azul sería drawdown más alto y cuanto más rojo, menos drawdown. Aunque vemos en la barra, ya lo vimos antes, que el mínimo drawdown está en el 50 y tantos %, o sea que todas en general tiene. Pero bueno, ya simplemente fijaros, con el mapa de calor ya vemos que parece que la media rápida de 5, la que más parece que se ajusta al precio, es la que menores drawdown da. Y también aquí vemos una zona, podéis ver, donde también tenemos algunos resultados interesantes, porque los demás la verdad es que están bastante altos. Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con el chart. ¿Vale? Y esta podría ser una forma de localizar las zonas o los parámetros, a ver si consigo que se vean los dos. Un momentito. Nada, no hay forma. A ver. Bueno, veis que aquí tenemos una zona en el que el chart tiene mejores resultados, cuanto más rojo mejor, cuanto azul peor, que en esta parte se solapa con buenos resultados del drawdown. Y aquí también parece que tenemos igual una zona en la que el chart no es tan alto, aunque estando quizás pero tiene buenos resultados, y aquí también, ¿vale? Hay poco drawdown. Vamos a volver a ponerlo como antes. Bueno, voy a hacer algo que aquí no se va a ver muy bien. A ver. Y es que si os interesa no solamente ver, sino ver también los valores, pues simplemente cambiamos anotación a true. ¿Veis? Y nos dan los números. Lo que pasa es que, bueno, hemos hecho muchas
y nos da bastante. Pero bueno, podemos intentar, a ver. ¿Veis? Aquí lo hemos ampliado un poco y veis alguno, pero aún así no se ve demasiado. De todas formas, si luego alguna zona os interesa, siempre os podéis sacar la parte el cuadro que más os interese. ¿Vale? Y por último, lo podemos ver también si os gusta más en 3 dimensiones. ¿Vale? Esta es una pequeña función que he definido, que he creado, como dije antes, en el módulo de apoyo, en el script con las funciones de apoyo, y en el que básicamente la información en realidad que nos da es exactamente la misma que el mapa de calor. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, fijaros el chart y este también es el chart. Y si veis los picos, mira, ¿ves? La zona del que habíamos antes hablado del 5, más o menos coinciden las zonas que tienen aquí en rojo con los picos en rojo, porque además le hemos puesto la misma barra de color. Es decir, ya es cuestión de que personalicéis y que pongáis un poco el análisis con las herramientas y los gráficos que os sean más convenientes, ¿no? Y podemos hacer lo mismo, pues por ejemplo, con el draw drone, como veis aquí también, ¿vale? Azul malo, rojo bueno. Vemos también en la zona que hablábamos antes que puede coincidir con esta, donde podríamos buscar una estrategia más o menos buena, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Os gustan los gráficos? ¿Lo veis fácil? Perdón, que no he leído los chats, dice Luis. ¿Y se podrían graficar todas las curvas de todos los backtest estilo un gráfico de Monte Carlo? Sí, sí se puede, ¿vale? De hecho, lo hice y después después lo quité porque era muy confuso, como eran 700 y pico, y la verdad es que todos están bastante correlacionados. Se montaban uno encima de otro y no aportaban demasiado. Pero sí, se puede hacer y no es complicado, ¿vale? Dice, está genial, es como aparece, dice, en otras plataformas, se ven valles, picos, muy interesante, Javier. Pues sí, es una forma de visualizarlo. Yo personalmente me gusta más el mapa de calor, ¿vale? Porque ves rápidamente y más si le pones los datos, lo que pasa es que aquí hemos sacado mucho, pero puedes localizar zonas. No he querido complicarlo, este de Matplotlib es una mapa de superficie estático, pero con Plotly se podría hacer que además pudiéramos manejarlo, ¿vale? O sea, que pudiéramos rotarlo y pudiéramos ver mejor cuáles son los valles, cuáles son los picos y analizarlo. Pero bueno, no he querido complicarlo con un módulo nuevo y este está hecho con puro código de Matplotlib, ¿vale? Mira, eso estaba preguntando Jesús, dice, ¿se puede mover el gráfico de alguna forma? Bueno, lo que sí podemos hacer, si queréis, mirar aquí en la función, veis que le pasamos cuáles son los parámetros dentro que nos interesa dentro del data frame clasificación y veis que tenemos aquí dos valores que es V1 y V2, ¿vale? Pues aquí sí, si cambiamos esto, ¿ves? Podemos ver otras perspectivas del gráfico, ¿vale? Para ir jugando y buscando la zona donde mejor se ve. Es más, fijaros, si hacemos esto, fijaros, este es el máximo draw drone. He cambiado la perspectiva, lo he dejado plano, por eso hemos puesto 90 y 0. Y si os fijáis en esto, básicamente es esto mismo, ¿vale? Por eso os digo que la información es ya que nos gusta de una forma u otra, porque en realidad el gráfico nos está ofreciendo la misma información. Ya es cuestión de que nos guste verlo más de una forma o de otra. Podemos ir viéndolo, ir cambiando y ir viendo distintos ángulos. Ya os digo, en Matplotlib se puede hacer que usando solo el ratón y en el mismo notebook podamos ver distintos ángulos y demás, ¿vale? Pues, bueno, aquí ya la última parte sería, vamos a elegir uno en concreto. Bueno, pues vamos a revisar, por ejemplo, el de, como hemos dicho, que parecen muy prometedores los de 5, pues yo que sé, vamos a elegir, por ejemplo, por echarle un vistazo al de 5 140, ¿vale?
Pues igual, aquí lo único que le hicimos a clasificación, que de clasificación nos dé solamente esa fila, ¿no? La convertimos en un data frame, igual que hicimos antes, por comodidad, para que se vea mejor. Y aquí vemos información solo de esa estrategia, su beneficio bruto, su rentabilidad anualizada, su máximo, o sea, los parámetros que le hemos pasado, que ya lo conocemos, 5 y 140, su máximo drawdown, el número de trade y el chart, ¿vale? Y os acordáis que antes habíamos graficado la estrategia. Pues aquí, una vez que tenemos una estrategia en concreta, podemos graficarla exactamente igual, ¿vale? Y aquí tenemos el resultado con esa estrategia en concreto. Uy, espera, a ver si consigo que esto se vea mejor. ¿Qué va? Un segundo, me estoy volviendo loco. Ahora, más o menos. Vale, pues como veis, fijaros, algo hemos mejorado respecto a la... Efectivamente, mejora bastante. Aún así, en la estrategia tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Es una estrategia más que conocida y que tampoco nos va a dar demasiado. Pero fijaros cómo la estrategia está en rojo y el comprar y mantener en azul. Fijaros cómo ha habido épocas, sobre todo aquí al principio, cuando el valor estaba más lateral o no tenía un resultado muy bueno, la estrategia incluso mejoraba al activo, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que aquí luego en tendencia lo ha seguido, pero en los pull down, en las caídas que ha tenido, este tipo de estrategia y al final pues lo máximo que hemos conseguido es casi quedarse parejo. Y como dice Javier, sí hemos mejorado bastante el drawdown respecto al anterior. Incluso en algunas ocasiones, fijaros que hemos mejorado el drawdown del activo, ¿no? En otras veces, en otras ocasiones no. Y bueno, las posiciones, aquí veis las posiciones que ha ido tomando, ¿vale? Pues, ¿qué os parece? Hemos hecho el backtest, hemos optimizado y hemos seleccionado y revisado una estrategia concreta. O sea, perdón, unos parámetros concretos para esa estrategia. ¿Vale? Habéis visto que una de las facilidades que os da es código sencillo, no hay que escribir demasiado código. Tenemos toda la información registrada, porque tenemos guardada, fijaros, hemos visto aquí comparadas unas estrategias con otras, pero luego cuando nos ha interesado una en concreto, la hemos podido recuperar y la hemos podido ver esa. Si nos interesara otra, vamos a echarle un vistazo a alguna otra, no sé, por ejemplo, aquí, a ver, donde teníamos unos buenos resultados, esto que es 50, 60 o algo así, o 50, no sé, vamos a probar, por ejemplo, 50, 60. ¿Vale? Aquí fijaros, mucho peor. ¿Vale? Pero podemos recuperar, lo que quería enseñar es que podemos recuperar cualquiera de los parámetros para graficarlo o verlos con tranquilidad, ¿vale? Y bueno, sobre todo eso, que lo que estáis diciendo, que es un framework, bueno, que al final esto lo bueno es que cada uno lo adapta, lo personaliza, a mí por lo menos lo que me gusta respecto a las plataformas, y es que al final busca los datos que te interesa, porque bueno, para según qué estrategia te puede interesar algún tipo de datos u otro. Y vamos a probar por último nuestra estrategia con los datos que hemos sacado, que hemos dicho que eran ¿cuál? 540, ¿no? Vale. Lo vamos a probar en el fuera de la muestra, en el sample, ¿verdad? Que ¿os acordáis que habíamos dejado una parte fuera? Pues ahora la recuperamos y la graficamos a ver qué tal se comporta en esos meses. Y es un puñetero desastre. ¿Vale? Aquí se ha comportado bastante mal. Pero bueno, tampoco le podemos pedir mucho, que no se estaba portando muy bien últimamente, pero podéis probar, una vez que tengáis la estrategia, podéis probar, fijaros, con 4 líneas podéis probar qué tal se comportarían los datos que habéis dejado fuera del proceso de optimización. ¿Vale? Pues tenía preparada una segunda parte, ¿vale?
en la que complicaba un poquito más la cosa, metíamos trade, habíamos algunas cosas más, pero bueno, llevamos una hora y pico, aunque hemos empezado con retraso respecto a la hora prevista de cierre, creo que llevamos ya una hora y media. No sé, por mí puedo seguir. Si os interesa, seguimos o os tenéis que ir. Continuamos. ¿Qué os apetece? Lo dejamos para otro día. Miguel Ángel dice seguir. Por mí sigo, ¿eh? Yo estoy bien, yo estoy a gusto y Rubén dice otra sección. Cero dice que otra más. Bueno, vamos a seguir. Parece que la mayoría... Jesús dice que está acostumbrado a la de Manuel, que son 6 horas. Sí, yo no me siento capaz de 6 horas de clase, ¿eh? Rubén parece el que quiere, pero bueno, si os parece, como de todas formas el vídeo va a quedar grabado, vamos a terminar de verlo, ya que estamos aquí, y siempre como luego lo vamos a subir, el que quiera parar y luego terminar de verlo, que tiene esa opción, ¿vale? Y terminamos de verlo, que en realidad lo que vamos a hacer es meter 4 diferencias, 4 cosas más, ¿eh? Porque no he querido complicarlo, ya os digo, he tenido que podar, me empecé a meter cosas y a complicarlo y llegó un momento que dije, pues, se me va de tiempo y se me va de complicación. Entonces, bueno, básicamente lo que hemos hecho es coger el mismo notebook, pero le hemos hecho algunos cambios, ¿vale? Vamos a importar de nuevo todo, ¿vale? Y esta vez no vamos a descargar de Quant, porque ya tenemos los datos, pues como os dije antes, lo podemos leer. Y fijaros lo que os comentaba antes. No he tenido que pasarle, al usar el PKL, no tenemos que pasarle cuál es el índice o cuáles son las columnas o cómo ordenarlo, sino que con el mismo formato que lo habíamos guardado, pues lo tenemos disponible de nuevo, ¿vale? Yo suelo utilizarlo. Lo único que ocurre es que, bueno, si alguna vez lo tienes que usar esos datos en otro programa, pues tendrías que abrirlo antes con Panda, pasarlo a CSV y volver a grabarlo. Pero si solo vas a usarlo aquí, es cómodo, ¿vale? Hacemos lo mismo de antes, nos quedamos solo con las columnas que nos interesan y vamos a optimizar el sistema, pero esta vez le vamos a hacer algunos cambios. Igual que antes, nos quedamos solo con la hasta el 2016 y calculamos cierre y apertura, la diferencia de cierre y apertura, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia que vamos a hacer ahora para hacer una pequeña complicación? Bueno, porque antes el sistema estaba siempre en mercado o comprado o vendido y ahora vamos a decirle que entre solo cuando esa diferencia entre las medias, ¿vale? Supere una separación mínima, ¿vale? Hemos llamado separación, podríamos haberla llamado quizá mejor umbral. A ver si consigo que esto se vea medianamente bien, porque he tocado yo aquí algo y ahora no consigo, pero bueno. Calculamos, bueno, igual que antes, calculamos las dos medias, calculamos la diferencia de las dos medias, solo que ahora la señal, ¿vale? No va a ser como antes simplemente el que esté por encima o por debajo la rápida. Exactamente, sí, eso que dice Javier. Lo que estoy usando es un filtro de entrada, ¿vale? En este va a ser muy sencillo, ¿vale? Tampoco os esperéis gran cosa. En este caso, simplemente lo que le vamos a decir es que no entre en una operación, no se ponga en largo o en corto, hasta que digamos, la separación entre las dos medias tenga un porcentaje de separación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues una de las formas de hacerla, como hemos dicho, sería usando un condicional, simplemente, bueno, pues lo típico. Si la señal está por encima y un AND es mayor que la separación, la diferencia es mayor que tal porcentaje, tal, pues haces esto, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta usar matemáticas y entonces pues vamos a utilizar hacerlo matemáticamente. Vamos a usar simplemente lo que le vamos a decir es que calcule igual que antes cuál es el signo, es decir, si está por encima o por abajo, la rápida, y que lo multiplique por una condición. En Python las condiciones devuelven, o sea, perdón, las comparaciones
Cuando usamos una comparación, nos va a devolver, un operador lógico nos va a devolver cierto o falso, verdadero o falso, pero también se comportan como un 1 si es cierto, y todo lo que no sea cierto va a ser 0, ¿vale? Entonces, lo que le estamos diciendo es si la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de las medias es mayor que la separación. Si es cierto, esto va a valer 1, lo vamos a multiplicar por el signo y nos va a dar o 1 o menos 1. Y si es falso, nos va a dar 0, con lo cual la señal va a ser 0, no nos va a decir ni que compremos ni que vendamos, ¿vale? Entonces, fijaros, una forma también de ahorrarnos un if y hacerlo más sencillo para que luego corra también más rápido, ¿vale? Y bueno, lo que le ponemos al final es que si queda, por precaución, que si queda alguno sin datos, que de hecho quedarán porque habrá algunos que no tendrán diferencias de las medias, porque no tengan las medias calculadas, que las rellenes de 0, que ahí ni entramos ni salida. Ni entramos ni salimos de la posición, ¿vale? Obviamente, cuando sea 0, es decir, cuando entre dentro de ese rango de separación por arriba o por abajo, esa señal va a pasar a 0. Y eso si tiene una posición, significa que va a salir de ella, ¿vale? Y eso lo vemos aquí, en posición. Cogemos, y igual que vimos la otra vez, la posición, como vamos en apertura, la posición es la señal de la fila anterior. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis, esta parte? ¿Entendéis cómo hemos definido la señal y la posición? Vale, pues continuamos, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos a utilizar un pequeño truco, que era lo que os quería explicar, ¿vale? Y por lo que he hecho esta parte. Si bien el filtro es sencillo, antes era fácil porque teníamos la posición y íbamos a entrar o salir en función de eso. Pero, o sea, perdón, antes íbamos a estar siempre en mercado, pero ahora vamos a estar en mercado o no. Y además, en esta ocasión queremos recopilar un poco más de información, porque antes hemos visto información general, pero imaginaros que os interesa estudiar los trades, las distintas operaciones que hace el sistema en cada bastet, pues para un análisis más detallado, porque antes habéis visto que hemos cogido alguna información muy genérica y no le hemos metido comisión. En este caso vamos a complicarlo un poco más y vamos a recoger información de cada uno de los trades y vamos a meterle además comisión, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a hacerlo también de forma vectorizada, utilizando algunos trucos, o un truco en concreto, en este caso, para evitar bucles y evitar que el cálculo sea muy complejo y sigamos manteniéndolo rápido, ¿vale? Vamos a definir una nueva columna que se llama trade, ¿vale? Y la vamos a llenar de datos nulos, de datos vacíos, de none, ¿vale? Luego veréis por qué. Y luego lo que sí le vamos a decir, vamos a usar el where de NumPy, que tanto le gusta a Valentín, para definir cuáles son las entradas y salidas. Esto Valentín lo conoce bien. Entonces, tenemos aquí que le decimos que donde la posición siguiente, es un poco complejo esto, lo hice al principio de una forma, pero aunque funcionaba bien, podía darse el caso, no es normal, pero imaginaros que, os explico por qué es un poco más compleja, porque imaginaros que hay una caída súbita, ¿vale? Y tenemos que pasar de comprado a vendido, de largo a corto, ¿vale? Porque digamos, no es habitual, pero imaginaros que no pase por ahí. Y también un poco para que entendáis cómo definimos. Pues, ¿cómo vamos a definir cuándo se ha generado un trade, cuándo se hace una entrada? Pues cuando la posición que ya hemos definido antes
sea distinta de 0, ¿vale? Pero sobre todo, esto es para evitar lo que os he dicho antes. Esa primera no se va a dar casi nunca, pero es para evitar lo que he comentado antes. Pero sobre todo esta parte. Cuando la posición que tengamos que mantener sea distinta que la anterior. Es decir, si antes nos decía que teníamos que estar en la señal, nos decía ya convertida en posición al día siguiente, que teníamos que estar en 0 y pasamos a 1, pues va a ser distinta. Entonces, en ese caso sabemos que tenemos que hacer una entrada. Vale, y ahora uno de los pequeños trucos que os explicaba aquí es porque luego vamos a utilizar group by, agrupar por de Panda para obtener información de la vida del trade, de todos los retornos de todos los días en los que está el trade, ¿vale? Entonces, lo que queremos es identificar con un mismo identificador todas las filas en las que ese trade en concreto esté abierto, ¿vale? Entonces, se me ocurre que mejor que la misma fecha de entrada, ¿no? Que en este caso, como es por día, pero bueno, si hiciéramos intradía, pues simplemente añadiríamos ahí hora, minuto y segundo o milisegundo, lo que queráis, ¿vale? Para crear una identificación única que es la fecha de apertura, ¿vale? Entonces, pues simplemente lo que le decimos es que, pero eso sí, tiene que ser un número, ¿vale? Por tema de propagar luego, que vamos a ver. Entonces, lo que le decimos es que coja el año, lo multiplique por 10.000, le sume el mes multiplicado por 100 y le sume el día, ¿vale? Y con eso sacamos un número, que es, vamos, básicamente es la fecha, y que lo asigne al valor de trade en la fila de entrada, en el día de entrada, ¿vale? Seguimos con un npware anidado, ¿vale? Donde vamos a definir la salida, ¿vale? En este caso, lo que le estamos diciendo es cuando la fila anterior no sea 0, es decir, cuando tengamos una posición o bien más o menos, abierto o cerrado, un más 1 o menos 1, y la posición de ahora sea distinta a la anterior, pues obviamente es que tenemos que salir, ¿no? Pues en ese caso ponemos un 0, una salida. Para todo lo demás, pues lo dejamos como estamos, pero volvemos a poner valores vacíos, ¿vale? Es decir, con esta función, con esta línea, lo que hemos hecho es marcar cada vez que la posición nos indica que iniciamos un trade con un valor que es la fecha y marcar toda la salida con un 0, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto así? Bueno, con posición, como lo hicimos en la vez anterior, podríamos haber recopilado información que necesitamos prácticamente para la información que sacamos antes, es decir, para cosas resumidas. Pero hubiera sido complicado manejar luego, o tendríamos que haber tratado luego aparte, la información de las operaciones, ¿vale? Con esto vamos a conseguir que tengamos referenciado todos los trades, ¿vale? ¿Habéis entendido lo que hemos hecho? ¿Quiere que explique alguna cosa más en concreto? Luego, de todas formas, ahora cuando lo veamos, se va a ver más claro, ¿vale? Cuando saquemos la tabla de alguna de las estrategias. Sí, la fórmula es compleja, en realidad es más larga que otra cosa, luego no es tan compleja. Aquí es lo que me refería antes cuando os digo de la complejidad, no complejidad, o de que hay que darle un poco a la imaginación y al conocimiento que tengamos de pandas y para definir el sistema y las señales y demás de la forma que no tengamos que utilizar for. Esto, por ejemplo, haciendo un for es muy sencillo, ¿no? Vas poniendo condicionales y for y ya está. Pero bueno, aquí veis que con una sola línea hemos marcado las entradas y las salidas. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a añadir las comisiones, ¿vale?
Para ello, pues creamos una nueva columna que vamos a llamar comisión, la llenamos de 0, ¿vale? Y aquí he querido utilizar otra función de Panda distinto, también podría haberse hecho perfectamente con un npware como antes, pero bueno, esto lo estuvimos hablando Valentín y yo, lo estuvimos comentando en el grupo creo un día, y estábamos hablando de las funciones que se pueden utilizar tanto en npware como las funciones de pandas que tiene su propio ware y la función máscara, ¿vale? Entonces lo que le estamos diciendo es que nos haga una máscara sobre esa columna, sobre comisión, ¿vale? Y que allí donde el trade, ¿vale? Tengamos una señal de salida donde el trade sea 0 en la anterior, la salida, pues que le restemos, que pongamos una comisión fija en este caso, he puesto como estamos en base 100, he puesto del 0,5, ¿vale? Podríamos haberla puesto también en la apertura, pero bueno, por sencillez, por no complicar un poco más, hemos puesto esa cantidad, que sería la de entrada y salida, al final, cuando se cierra la operación, ¿vale? Y bueno, ahora viene el pequeño truco que os comentaba, y es que una de las cosas complicadas de hacer vectorizada es propagar, es decir, es cuando queremos calcular el valor de una fila o de una posición dentro de una columna en función de los anteriores, ¿vale? Porque en ese caso casi siempre hay que definir un bucle para ir pasando y calculando y tal. Pero en algunos casos, como es en este que estamos viendo ahora, podemos utilizar este truco, y es que ponemos las posiciones de entradas y de salida, en este caso, por ejemplo, de los trades, ¿vale? Y todo lo demás lo llenamos de valores vacíos, de valores nulos. Y luego usamos fffill, o lo que sería lo mismo, fillNat con método ffill, pero bueno, por simplificar aquí. Y lo que le decimos es que esos valores vacíos nos los rellene utilizando el valor anterior. Y esto al final lo que hace es propagar, ¿vale? Es decir, mientras no encuentre si hemos señalado, hemos referenciado un trade con el valor de su fecha al principio, todos los demás celdas o todos los demás valores que hay en esa columna de trade lo va a rellenar con el mismo valor hasta que se encuentre uno que no esté vacío, que serían las salidas, que son los ceros que hemos marcado antes, ¿vale? Y a partir de ahí se empezaría a marcar de cero todos los siguientes valores hasta que se encuentra con otro valor de referencia del trade. Es decir, que no hemos ahorrado el bucle. Simplemente haciendo eso, utilizando los NAM, propagamos el valor y así tendríamos marcado con esa referencia única, que es la fecha de entrada, todos los días en los que el trade está funcionando, ¿no? En los que está vivo el trade. Y tendríamos marcado con 0 todos los días en los que no hay posición, en los que no tiene ningún trade, ¿vale? Y luego lo que hacemos, bueno, por si hay alguno que se ha quedado con valor fill, pues lo llenamos. Siempre hay que poner in place true o ponerlo igual, porque si no lo hacéis, pero no lo rellena realmente en la columna, ¿vale? Y por último, pues igual que antes, esto ya lo hemos visto antes, calculamos los retornos en función de la posición del día anterior, solo que en este caso, como podéis ver aquí, pues le hemos añadido la resta de la comisión, es decir, en los retornos le vamos a restar la comisión y el capital. Vale, y en este caso, lo que sí he hecho, distinto de la vez anterior también, es que he definido la extracción de resultados en una función distinta a la del sistema, ¿vale? Venga, un descansito. A ver, ¿por qué creéis que es adecuado hacerlo de esta forma? ¿Alguien que se le ocurra por qué cree que es mejor definir los resultados aparte del sistema? ¿Nadie?
Rubén dice para poder comparar con otros sistemas. Sí, vamos, más que comparar, te entiendo, imagino que lo que quiere decir es para poder utilizarlo con otro sistema, efectivamente. Si separamos el código, exactamente, lo dice también Valentín, efectivamente. Una vez que hemos escrito este código, esta función ya es independiente de este sistema. Cualquier sistema nuevo que queramos probar es mucho más sencillo. Solo tenemos que definir esta parte, la parte del sistema, y al final hacer una llamada a la función de resultado, ¿vale? Siempre que le pasemos los mismos datos que necesita, nos va a funcionar. Entonces, pues bueno, aunque en tiempo no ganamos nada, es el mismo, en velocidad y demás, pero sí reutilizamos código, que siempre es interesante, ¿no? Que si mañana queremos probar un sistema, pues podemos utilizar esto. ¿Vale? Entonces, pues lo que hacemos es que los parámetros los pasamos como un diccionario, ¿vale? Lo he hecho así, podríamos haberlo hecho también como una lista o de otra forma, pero bueno. Y lo pasamos a la función y, bueno, la función básicamente recibe la estrategia, o sea, la tabla, el data frame, y los parámetros, y calcula, pues, más o menos lo mismo de antes, el beneficio bruto, la rentabilidad, el drawdown, el número de trade, ¿vale? Y fijaros, aquí, por ejemplo, para sacar algunos datos de los trades, ¿vale? Usamos, como os dije antes, group by, agrupar por, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Pues como todos los días en que el trade tiene la misma referencia, lo vamos a agrupar, ¿vale? Bueno, aquí ponemos que sean distintos a 0 porque entiende que 0 también es una referencia, entonces si no también nos daría datos de cuándo no hay posición. Entonces, para evitar eso, le decimos que nos dé, que quite cuando los trades sean 0 y que nos lo agrupe por trade, ¿vale? Y lo metemos en la variable trade. Con eso podemos hacer muchas cosas. En este caso tampoco lo he utilizado demasiado porque no quería complicar, pero podemos ver que, por ejemplo, aquí hemos calculado digamos, el peor paseo, el MAE y el MFA, ¿vale? Entonces, fijaros, en este caso hemos utilizado y nos lo va a agrupar por trade. Y luego, de todos los trades, pues simplemente en un caso sacamos el mínimo y en otro el máximo, ¿vale? De la diferencia. Uno será negativo y el otro será positivo. Y luego también lo hemos utilizado, ya que tenemos agrupado los trades, ¿vale? Para calcular los retornos por trade agrupados, ¿vale? Con esta pequeña fórmula. Simplemente utilizando el capital, comparando su capital inicial con su capital final cuando estamos en el trade. Y pues, gracias a eso podemos utilizarlo para sacar un poco más de información, como puede ser el profit factor, ¿vale? El número de trades ganadores, el número de trades perdedores, el ratio de acierto. Y también lo utilizamos para calcular el chart, porque antes era más fácil porque estábamos siempre en mercado, pero en este caso tenemos que hacerlo sobre los trades. Pues esa información que hemos hecho antes de haber marcado cuáles son los trades nos permite, como veis ahora, sacar mucha más información de la que sacamos antes, ¿vale? Esto también va a tener un coste en velocidad, obviamente. Antes hemos dicho que estábamos en 8 o 9 milisegundos. Ahora se nos va a ir un poco más porque estamos haciendo más cálculos y eso al final siempre se nota. Pero bueno, nos interesan estos datos, pues hacemos los cálculos. Y lo interesante es que todo esto lo hemos hecho sin tener que utilizando este truco, marcando las entradas y salidas y luego propagando con Filna, no hemos ahorrado hacer un bucle. De otra forma tendríamos que comprobar iterando sobre los días, cuándo se entra, cuándo se sale y demás, ¿no? Esto se puede adaptar de distintas formas para distintos datos o para otras estrategias, para otro tipo de entrada y salida. O, por ejemplo, también se podría hacer algo similar para usarlo para los stop loss y los take profit. Se complica un poquito el cálculo, pero también se pueden hacer vectorizados, ¿vale?
Y una vez que tenemos terminado ya el sistema y tenemos los resultados, pues hacemos lo de antes. Le vamos a pasar igual que antes los parámetros. Lo que pasa es que hoy ahora vamos a definir uno más, que sería separaciones, ¿vale? O umbrales, si queréis llamarlo como queréis. Que en este caso, bueno, hemos probado de 5 en 5, hemos probado otros datos distintos y vamos a pedirle que la separación, esto es en tantos por 1, va desde el 1 hasta el 10% y va de un 1 en 1%, ¿vale? Aquí lo he redondeado porque me hacía algo raro luego al sacarlo para visualizarlo, aunque hacía bien el cálculo. Así que, aunque no, en principio no debería hacer falta, pero bueno, no me he metido en complicaciones y lo he solucionado así, ¿vale? Vamos, aquí le doy yo algo. Vale. Y os acordáis cuando estuvimos hablando antes de... Uy, aquí me ha dado error. Ah, perdón. Hemos estado hablando de ella, pero no he ejecutado la función. Vale, ya está. ¿Os acordáis antes cuando estuvimos hablando de los for anidados? ¿Vale? Que habíamos hecho 2, porque solo teníamos 2 parámetros, pero en este caso tendríamos que haber hecho 3. ¿Vale? Pero es que si tuviéramos 5, 5 y demás. Entonces, eso es poco elegante. Entonces vamos a solucionarlo utilizando el módulo, como dije antes, de ITERTools, ¿vale? Y lo que le usamos es que le decimos que nos saque el producto, es decir, que haga todas las combinaciones posibles entre periodo rápido, periodo lento y separaciones, ¿vale? Y esto lo que nos va a dar es un objeto iterable, así que podemos hacerle luego pasarla por un for, donde van a estar todas las combinaciones. Lo bueno es que al pasarlo con el asterisco delante, lo pasamos como arc y aquí podemos meter tantos parámetros como queramos, ¿vale? Sin tener que modificar para nada el código y sin tener que meter más for. Entonces, lo que pasamos luego al bucle no es los distintos rangos, sino que le pasamos ya directamente un objeto iterable con todas las combinaciones posibles. A ver, hasta luego, Rubén. ¿Vale? Y entonces, una vez que pasamos eso, fijaros que lo único que tenemos que hacer luego es desempaquetarlo. Le decimos que saque de par, que es donde va a ir cada una de las combinaciones, el periodo rápido, el lento y separación. Luego le volvemos a decir, igual que antes, bueno, que nos mire, que compruebe que el lento no vaya a ser más pequeño del rápido para evitar calcular lo que no necesitamos. Y luego, igual que antes, pues le volvemos a pasar a la función estrategia de media los parámetros, solo que en este caso pues sería el data frame, pero también el periodo rápido y lento y lo nuevo que sería la separación, ¿vale? E igual que antes, pues lo vamos a recoger en colección y resultados. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda de lo que hemos hecho con ITERTools? Veis que es mucho más cómodo así para ITERTools porque te quitas de tener que modificar el código añadiendo o quitando bucles, quitando for anidados, ¿vale? Pues si está 5 for, pues fíjate, ya sabes cómo evitarlo, ¿vale? Utilizas ITERTools y te ahorras eso. Bueno, mientras hemos estado hablando, le había dado a ejecutar y ha estado haciendo los backtests, ¿vale? Como le habíamos puesto que nos dijera qué tiempo tardaba, fijaros, en este caso, antes habían sido segundos, en este caso ha tardado 2 minutos y 47 segundos. Aquí ha penalizado un poco el tema de Windows, que no lo tengo muy optimizado, la verdad es que lo tengo echado en el olvido y ha tardado un poco más. En Windows puedo decir que me tardó un minuto 40 y algo, casi un minuto menos, un minuto 50 en el peor de los casos y demás, ¿vale? Pero claro, antes habíamos hecho, ¿cuánto eran? 700 y pico backtests, ¿vale? En este caso hemos hecho 5.256 backtests sobre una serie de 4.277 muestras, ¿vale? Aunque ha tardado 2 minutos, fijaros que hemos hecho bastante. Sigue saliendo, lo que pasa que antes no salía una media de 8 milisegundos por backtest y en este caso se nos ha ido a
en Linux lo calculé, eran aproximadamente algo menos de 20 milisegundos y aquí debe estar en unos 26, 27, creo recordar, ¿vale? Es decir, con pocos bastés se nota, pero poco, pero fijaros, en 2 minutitos, mientras charlábamos, mientras vas al servicio, mientras te echas un café o revisas o comentas algo en el grupo, lo calcula. Sí, Jesús dice tan rápido como a mi broker. Es que a mi broker al final lo que hace es esto. O sea, a mi broker tiene cálculo vectorizado de bastés. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hemos hecho es lo mismo, solo que aquí somos nosotros los que decidimos qué información se calcula, cuál no. El sistema lo definimos y bueno, para mí una de las ventajas de utilizar Python es esta, es que al final, aunque hay que dedicarle un poquito más de tiempo, pero programamos y sacamos la información y la tratamos como nosotros queremos, ¿no? Pues, ¿qué os parece? Rápido, ¿verdad? A mí me parece rápido. Obviamente cuando estás trabajando con data frame muy grandes de cientos de miles de datos, si es de intradía o lo que sea, esto aunque sigue tardando milisegundos o segundos, pero tarda más. Pero como decía antes, también hay formas en esos casos de hacer que aún vaya más rápido, ¿vale? Porque veis que aquí no, quitando el tema de evitar bucles, no hemos hecho nada más para acelerarlo. Y hay formas de acelerarlo, ¿vale? Pues bueno, vamos a sacar igual que antes, fijaros, aquí tenemos todas las estrategias, hemos sacado las 25, ¿vale? Y todos los datos que le hemos calculado antes, lo tenéis accesible. Vamos a ver, seguir viendo por aquí. Perdona que se vea así, pero es que lo tengo puesto para que se vea bien la fuente y lo tengo muy grande y es un poco incómodo, pero creo que así lo veis mejor, ¿vale? Pues mira, todos los datos que le hemos sacado antes, el drawdown, los números de trade. Fijaros que hemos extraído mucha más información que la función anterior, ¿vale? Bueno, aquí el profit factor y demás, hay algunos que nos dan error y luego vais a ver por qué, ¿vale? El ratio de acierto, y bueno, y aquí la separación y el churn, ¿vale? Y vamos a ver, por ejemplo, los que tienen mejor beneficio bruto, ¿vale? ¡Buah! Una barbaridad, ¿eh? Y vamos a ver el churn. ¡Buah! 51, 26. ¿Vale? Fijaros que es muchísimo, ¿no? Y a ver los drawdown. Drawdown C, joder, hemos sacado un sistema casi perfecto, parece, ¿no? Pero bueno, como todo, todo tiene su truco, ¿no? Fijaros. Si miramos el número de trade, que es interesante en este caso, vemos que hay veces, antes estábamos siempre en el mercado, ahora le hemos dicho, habrá veces que entra y hay veces que no. Fijaros, hay incluso estrategias que ni siquiera ha entrado y otras con uno. Entonces, obviamente, aquí tenemos que hacer una criba, ¿vale? El beneficio bruto. Bueno, esto es simplemente para que veáis, igual que antes, que se puede graficar, ¿vale? En este caso he sacado los 50 mejores y por número de el beneficio bruto dividido por número de trade. Esto lo teníamos de antes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos que cribar. Dice Jesús, mucho cuidado con el overfit. Obviamente, eso es un problema que da igual cómo hagamos, si es vectorizado por for o por bucle o por eventos que diga. El sobreajuste es un problema, ¿no? Y hay que tener cuidado. Pero por eso, a veces la optimización más que sacar. Pero bueno, entonces vamos a hacer una criba y, por ejemplo, vamos a coger simplemente los que tengan más de 20 trades, porque entendemos que si en ese número de años, por lo menos 20 trades, para que sea algo sólido o algo medio robusto. Yo pienso que deberían ser más, me parecen pocos 20, pero bueno, por coger efectivamente, con 2 medias y una separación es muy fácil hacer un overfit, ¿vale? Hacer un sobreajuste. Pero como os dije al principio, en este webinar no íbamos a buscar una buena estrategia ni íbamos a ver algo para realmente buscar un sistema, ¿no? Sino simplemente lo que me interesaba y bueno, hemos utilizado este sistema como podríamos haber utilizado cualquier otro, que vierais cómo montar un backstage en pandas y vectorizado, ¿no?
Bueno, ahora ya sí estamos viendo, fijaros que aquí le hemos llamado aptas a las que tienen por lo menos 20. Y esta es una de las ventajas también de Panda, que podéis hacer cribas y podéis seleccionar o podéis ver por ciertos atributos. Y en este caso, bueno, pues por lo menos que tenga 20 trades, ¿no? Y estamos viendo las mejores en beneficio bruto, las mejores con más de 20 en drawdown, ¿vale? Y las mejores en chart, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer mapas de calor, igual que hicimos antes, pero claro, el problema que tenemos antes es que un mapa de calor con 3 parámetros no se puede visualizar, ¿vale? No podemos hacerlo y tampoco se puede hacer como ante una superficie que podamos graficar en 3D. Lo más que podríamos hacer sería una especie de cubo en 3D y cada color y que digamos como si fuera un cubo de Rubik medio transparente, que cada uno fuera de un color y demás. He probado a hacerlo alguna vez, pero la verdad es que al final es un rollo, no aporta mucha información y además queda limitado al final a 3, es decir, que si le metes 4 ya tampoco te sirve, ¿vale? Lo que sí podemos hacer es intentar fijar uno de los parámetros, ¿vale? Y dentro de ese parámetro fijado ver qué tal se comportan, pues por ejemplo, fijaros, aquí lo que hemos hecho es que la separación, el umbral de separación la hemos fijado a un 1% y sacamos el mapa de calor del drawdown, ¿vale? Y lo mismo con el chart. Pero fijaros fijando la separación en el 1%. Bueno, he escogido el 1% porque aquí parece que era de los que más había, ¿no? En el chat. Pero en realidad tampoco es que haya hecho un estudio muy profundo. Esto quedaría luego a cada uno, pues con los datos, analizarlo de la forma que mejor entienda y sacar los resultados. ¿Vale? Entonces veis que sí podemos sacar mapas de color, mapas de calor, perdón, pero ya os digo, fijando uno de los parámetros. Igual podríamos haber fijado el parámetro de la rápida, del periodo rápido y haber visto cómo se comporta el lento respecto a la separación, ¿vale? O se pueden hacer otro mucho tipo de análisis. Hemos escogido una estrategia, ¿vale? En este caso, pues la que 50-135 y separación de un 1%, ¿vale? Pues simplemente porque es la que tiene mejor chart. Vamos a ver qué tal se comporta y vamos a analizar esa en concreto, ¿vale? Pues aquí tenemos sus datos, podemos analizar cada uno de ellos que hemos extraído y decidir si tiene unos resultados que nos parecen aceptables o no, ¿vale? Reutilizamos la función de gráfico que habíamos visto en el notebook anterior. Perdón, que creo que aquí he cambiado 5, habíamos dicho 5, 135. Bueno, mira, fijaros, por ejemplo, aquí hemos graficado 50, 70, ¿vale? Y tiene este resultado. ¿Veis? Y con la misma simplemente cambiamos los parámetros y fijaros. Pues la verdad es que no tiene muy buen resultado. Es decir, el chart no es malo, la curva es menos volátil, pero ni el drawdown es muy bueno. Fijaros que en algunos casos es peor que el activo. Y desde luego no mejora al activo, no mejora a comprar y mantener. Habíamos visto aquí, fijaros que que era más sencilla la estrategia, nos dio mejor resultado incluso, ¿vale? Bueno, como os dije, para mí la estrategia escogí una sencilla, no era lo importante aquí. Simplemente, bueno, en el anterior estábamos todo el tiempo en el mercado y en esta no. Y por último, por hacer lo mismo que hicimos antes, pues vamos a ver qué tal se comporta esa estrategia en concreto con esos parámetros fuera de la muestra, ¿no? Pues veis que también bastante mal, por lo menos peor que el activo, ¿no? Pues, si dice Jesús, los cruces de media a mí no me han funcionado nunca. No, la verdad es que no creo que sea, por lo menos hace años posiblemente, como tú decías, cuando no había tanto, los mercados tenían otra configuración, pues posiblemente funcionaran. Hoy día creo que no es complicado, ¿no? De todas formas, ya os digo, lo que quería que vierais es el tema de
del backtest, cómo lo hacemos, cómo optimizamos y sobre todo la sencillez de código, o por lo menos pocas líneas, aunque hay que comerse el coco y pensar cómo codificamos lo que queremos y demás, y luego ver cómo optimizamos y la velocidad que tenemos, que es bastante buena, ¿no? Si queréis, bueno, como luego voy a pasar el notebook, cuando lo tenga comentado, que veis que está sin comentar, cuando lo tenga comentado o incluso antes si queréis por irlo trasteando os lo paso también, podéis empezar a jugar, meterle filtro, cambiar parámetros, ver otra, hacer lo que os dé la gana con el notebook, porque veis que cambiando 4 cosas podemos probar cosas totalmente distintas, ¿no? Y bueno, ¿qué os ha parecido? Contadme. A ti, Javier, hombre, muchas gracias. Pues nada, encantado de haberos ayudado, de que os haya gustado y aunque hemos empezado con un poquito de marpié con lo de tener que cambiar el sistema operativo y demás, pero bueno, veis que creo que lo que queríamos al final, que era, veo que la mayoría lo estáis contentos. Nadie dice que aunque no ha entendido mucho. Bueno, no he podido pararme mucho. Entiendo que depende un poco del nivel de Python y el nivel de pandas que tengáis, ¿vale? Pero que veis que se puede hacer cosas, que una vez que os lo pongáis, que veáis el notebook, os podéis ver el vídeo después tranquilamente, pararlo, ver tal. Y bueno, claro, en el grupo podéis preguntar y luego más adelante las dudas que tengáis o si necesitáis alguna ayuda. Pero para mí es una herramienta fundamental. Y Pandas dentro de Python es una herramienta que facilita mucho la vida, porque todo esto que hemos hecho lo podíamos haber hecho igual con NumPy, probablemente usando solo matrices, pero hubiéramos tenido que escribir bastante más código y comernos un poco más el coco. Entonces, pues buscando, Pandas tiene una cantidad de funciones y de métodos increíble y sabiendo usarla os podéis ahorrar mucho tiempo. Yo la verdad es que no las conozco todas. Continuamente estoy descubriendo cosas y a veces pues descubres algo que te simplifica mucho el código, ¿vale? Y lo que siempre tenéis que intentar cuando hacéis este tipo de bastard en la cabeza es evitar los bucles, evitar los for lo más posible, ¿vale? Porque eso es lo que el iterar, el pasar por cada una de las filas es lo que os va a ralentizar. Dice Javier González, es súper eficaz y personalizable sin estar esclavizado a una plataforma de trading. Efectivamente. Lo bueno que tiene esto es que cuando aprendemos Python estás aprendiendo un lenguaje que es multipropósito, sirve para muchas cosas, ¿vale? Y utilizando herramientas como los módulos adecuados, pues nos facilita mucho el trabajo. Y sobre todo eso, no está esclavizado a que una plataforma en concreto de pronto se vuelva de pago o que te cambien la actualización y y no te sirvan los robots y demás. Y porque bueno, aquí si cambia Python de versión, tú te haces tu entorno virtual con la versión que a ti te interesa, con los módulos en la versión que te interesa y sigue funcionando sin problema, ¿vale? Y luego, bueno, hasta ahora solo hemos estado viendo análisis de datos, pero como sabéis, sí, como sabéis, esto luego cualquier sistema, una vez que lo tenéis probado y demás, luego podéis utilizarlo para hacer un algoritmo que funcione en real, siempre que el broker tenga una API, ¿no? O incluso hay otra forma de hacerlo. Incluso se puede hacer simulando pulsaciones de botones y demás, pero bueno, eso mejor no entrar en ese camino, ¿vale? Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar ya por hoy. La verdad es que hemos echado un buen rato. Al final han sido casi 2 horas, creo, ¿no? Estoy viendo. Mira tú cuando toque subir esto, lo que va a tardar. Y nada, daros las gracias a los que habéis estado. Algunos sé que no habéis podido estar todo el tiempo, que habéis tenido que salir. Demasiado que los que no habéis podido aguantar y sobre todo 2 horas.
Y los que lo veis grabado, pues nada, que sepáis que nos tenéis en el grupo de Telegram, que se llama Python para trading. Y bueno, esperemos que os sea de utilidad y sigáis, ¿vale? Pues si no tenéis ninguna otra pregunta o queréis saber alguna cosa más, si os parece, vamos cortando. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? A vosotros me están dando las gracias, pues nada, a vosotros, hombre, de verdad. Cero quiere preguntar algo de los mapas de calor. Cuéntame, ¿qué quieres saber? Solo se puede representar un solo parámetro. No, puedes representar la combinación de dos parámetros, ¿vale? Es decir, si como en el primer, es que tú no estuviste, creo, en el primer sistema que hicimos, era un sistema que solo tenía dos parámetros, que era la media rápida y la media lenta, ¿vale? Y en ese caso era fácil, porque solo tenemos dos parámetros y lo podemos combinar para generar un mapa de calor que además podemos anotar o podemos dejar simplemente con los coloritos, ¿vale? El tercer, son dos, efectivamente. Efectivamente. ¿Vale? Y luego, no sé si tú llegaste a ver, también vimos otra visualización antes que es la tridimensional, pero que al final vimos que aporta exactamente la misma información que el mapa de calor. ¿Vale? Y luego lo que sí hemos visto aquí es que si tienes tres parámetros, dejas uno fijo, ¿vale? Escoges la tabla, en este caso, separación, y puedes ver cómo se relacionan los otros dos, ¿no? Si tienes más de tres, pues tienes que fijar el número suficiente hasta que solo te queden dos que combinar, ¿no? Hay otros tipos de análisis, ¿no? Se pueden hacer análisis estadísticos y demás, y bueno, ya cada uno puede hacer, cada uno con la información, los análisis que quiera. Pero lo que sí es importante que veáis, es que entendáis, es que este sistema lo que nos permite es que nos devuelve, almacena y nos puede devolver en cualquier momento todos los bastes. Fijaros, mira, si usamos colección, como es un diccionario, se podría hacer también, como he dicho antes, con un multiíndice, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Fijaros que hemos estado viendo este sistema, pero si quisiéramos auditarlo, si quisiéramos ver cómo se ha comportado, fijaros que tenemos almacenado en ese diccionario la tabla completa, con todas sus columnas, ¿no? Mira, vamos a ver aquí. ¿Vale? Podéis ver que tenemos aquí todo, ¿vale? Y bueno, mira, a ver si vemos. ¿Veis? Fijaros, antes estuvimos hablando de lo de los trades. ¿Veis cómo están marcados? Cuando no hay posición está cero, y cuando hay posición tiene una marca numérica que representa el trade, ¿vale? Lo que no he hecho, que me acabo de dar cuenta, ¿vale? Es guardar la información. Es decir, todo lo que hemos hecho ahora, si vamos a seguir trabajando con estos datos, no queremos tener que volver a esperar esos 2 minutos, que es una barbaridad de tiempo para tener que hacer otra vez todos los bastes. Así que, bueno, podéis simplemente guardarlo, ¿vale? Esto sí lo podemos guardar como un pickle, por ejemplo, o pasarlo a data frame y guardarlo como un data frame o lo que queráis, ¿vale? Ya eso cada uno al gusto. Bueno, voy a cortar porque si no me sigo enrollando y no acabamos nunca y os tengo ya agotado. Pues como os he dicho antes, un placer, como siempre, estar con vosotros. Muchas gracias y bueno, seguimos hablando en el grupo, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego.